Los valores en la familia fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza en el hogar, pero cuando un integrante deja a un lado sus deberes u obligaciones, la unidad familiar se desintegra paulatinamente. Esta es la historia de Johan Rugeles, quien con tan solo 7 años encontró la muerte a pocos metros de su casa. Johan Sebastián Rugeles García nació en 2007 en la ciudad de Bolívar, localizada en Colombia. Él era el menor de 4 hermanos y sus padres fueron María Eugenia García y Orlando Rugeles. Orlando se desempeñaba como vendedor ambulante y María como ama de casa. Lo que obtenía de ingresos Orlando no era suficiente, ya que no cubría la totalidad de gastos en el hogar, motivo por el que discutía constantemente con María, y al ver que no había ningún progreso en su relación, ambos decidieron separarse. Los hijos quedaron al cuidado de María, pero Orlando aún continuaba colaborando económicamente. El sueño de Orlando era que Johan viviera con él, porque su hermano mayor Wilmer era una mala influencia, debido a que era conocido en el barrio por ser vendedor y consumidor de sustancias estupefacientes, razón por la que Orlando quería estabilizarse económicamente, para que Johan no tenga el mismo destino que su hermano mayor. Al cabo de unos años, Wilmer fue arrestado y condenado a 3 años de prisión por los cargos de forzar y poner a una menor de edad en riesgo evidente. Él había sido denunciado aparentemente por su novia de 14 años por haber actuado en contra de su voluntad para tener intimidad, y cuando cumplió su condena regresó a casa, pero a simple vista se podía observar que no mostraba arrepentimiento alguno por el delito cometido. Por su parte, María Eugenia sufrió un derrame cerebral que conllevó a limitaciones en el razonamiento y en el habla, pero esto no fue un impedimento para continuar cuidando de sus hijos, especialmente de Johan, ya que era el menor de la familia. Johan se destacó en su escuela por ser el líder de su curso y por su dedicación en los estudios, pero el mayor anhelo de él era ser un excelente futbolista. Sin embargo, todo esto cambiaría rotundamente el 29 de agosto de 2014, cuando María Eugenia acompañó como de costumbre a Johan a la escuela para que asista a clases. Pero en esta ocasión lo dejó a una cuadra de la institución, es decir, a 50 metros de distancia. María se despidió de su hijo y se marchó del lugar sin observar si él había llegado a su destino adecuadamente. En horas de la tarde, Orlando fue a retirar a su hijo, como lo solía hacer de manera habitual. No obstante, algunos docentes y amigos de Johan le informaron que él no había asistido a clases. Orlando se comunicó con María para preguntarle si Johan estaba con ella o si lo había retirado antes por algún inconveniente. Pero María le aclaró que su hijo no estaba en casa, porque en la mañana lo había acompañado a la escuela. Con esta declaración Orlando supo que algo no andaba bien con Johan, por lo que se comunicó con las autoridades para reportarlo como desaparecido. Los agentes de policía emprendieron una exhaustiva búsqueda para conocer el paradero de Johan. A esta búsqueda también se unieron familiares, amigos y vecinos del sector, pero lastimosamente no obtuvieron resultados favorables. Sin embargo, al día siguiente María Eugenia sorprendió a las autoridades porque con ayuda de su sobrino había encontrado a Johan sin vida en un paraje a las afueras de la ciudad. El cuerpo de Johan fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para conocer los detalles de su muerte, y después de una serie de exámenes se pudo determinar que su deceso fue a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento. En torno a la muerte de Johan se formularon 2 hipótesis de lo ocurrido. Una apuntaba venganza sobre algún miembro de la familia de Johan, y la otra atribuía el hecho a una persona muy cercana a él o a su núcleo familiar. Poco a poco la segunda hipótesis fue tomando importancia en el caso porque para los agentes de policía
Fue extraño que María Eugenia hallara el cuerpo de su hijo con tanta precisión. Estas dudas fueron esclarecidas gracias a que en los videos de una de las cámaras de seguridad del barrio se pudo comprobar que María Eugenia nunca llevó a la escuela a Johan el día que desapareció, por lo que las autoridades la vincularon directamente con el crimen y la capturaron con la finalidad de esclarecer los hechos. María Eugenia se declaró culpable, pero Orlando aseguró que eso no era cierto, debido a que ella estaba encubriendo al principal sospechoso. Incluso había pedido una cita con el juez a cargo del caso, para contarle toda la verdad. Pero lastimosamente nunca pudo reunirse con él, porque el 4 de octubre de 2014, cuando Orlando visitó la tumba de Johan en el cementerio Serafín ubicado al sur de Bogotá, trató de quitarse la vida aventándose a la carretera, debido a que sentía que sin Johan nada tenía sentido. Los moradores del sector llamaron al servicio de emergencias y Orlando fue trasladado al hospital Tunal, pero lamentablemente falleció 2 días después a causa de complicaciones en su estado de salud. Pero una semana antes de fallecer, Orlando le había confesado a su hermana Dalgis que Wilmer, cuando fue condenado a prisión, en realidad fue porque abusó sexualmente de su hermana menor y no de su novia como se creía. Orlando se había enterado ese lamentable hecho gracias a Johan, porque él había presenciado los constantes abusos que Wilmer cometía en contra de su hermana, y sin querer se había convertido en testigo de un hecho similar, ya que Wilmer, después de haber cumplido su condena, retornó a su domicilio con el fin de continuar agrediendo a su hermana. Johan, al percatarse de lo sucedido, denunció el hecho a su madre, pero ella prefirió guardar silencio para que Wilmer no sea enviado a prisión, y para evitar que Johan le cuente nuevamente a Orlando lo que había observado, decidió construir un escenario con Wilmer para deshacerse de él. María Eugenia relató que el día de los hechos, Wilmer le había obsequiado un balón de fútbol a Johan y lo invitó a jugar con su nuevo regalo. María Eugenia le ordenó a Johan que se vistiera con el calentador de su escuela, pero le dejó claro que no iba a asistir a clases, porque su hermano lo estaba esperando en el paraje para poder jugar. Cuando llegaron a dicho lugar, Wilmer recibió a su hermano con abrazos, y jugaron fútbol durante varios minutos, hasta que Johan entrara totalmente en confianza. Wilmer aprovechó el descuido de Johan para golpearlo, y cuando llegó su amigo lo asfixiaron con un cordón hasta quitarle la vida. Cabe recalcar que María Eugenia presenció el asesinato de su hijo a pocos metros de distancia, sin intervenir para ayudarlo. Cuando lograron su cometido, Wilmer, su amigo y María Eugenia huyeron del lugar dejando el cuerpo sin vida de Johan en el fondo del barranco. Esta declaración fue de vital importancia para detener a Wilmer como el autor material de los hechos. Wilmer fue interrogado por las autoridades sobre los motivos que lo incentivaron a cometer el crimen, y él comentó sin arrepentimiento alguno que tomó la decisión de asesinar a Johan porque había presenciado los abusos que cometía en contra de su hermana menor, y por temor a que lo delatara con Orlando, obligó a María Eugenia a llevar a Johan al paraje donde acabó con su vida. El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, condenó a 35 años y 5 meses de prisión a Wilmer Orlando Rugeles García y María Eugenia García, como coautores del delito de homicidio agravado. Lo que se sabe en la actualidad sobre este caso es que María Eugenia se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor y Wilmer en la Modelo. La hermana mayor de Johan rompió totalmente lazos familiares, mientras que la hermana menor fue enviada a un hogar de paso de bienestar familiar. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video.
Adiós.